Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, soy Alejandro Marcano Santelli y esto es Sin Filtro por Univista TV. Hoy tenemos un tema polémico, vamos a hablar con un padre exorcista de lo que está ocurriendo en la oscuridad, la lucha del bien contra el mal. ¿Se invocó al diablo realmente, como está diciendo muchas personas? Hubo un baile que está incluido en los videos que van a ver a continuación, donde celebrando la fiesta de San Juan, que era una festividad católica que se convirtió en brujería, en bailes y se repetía una y otra vez que temblara la tierra y en esos momentos lo van a ver, tembló la tierra. 2 terremotos históricamente que han destruido a una población enorme en mi país de origen, Venezuela. Vamos a verlos. ¿Ustedes saben cuál fue el pecado que cometió Venezuela? El pecado de idolatría. Porque a Venezuela le vendieron una idea que el difunto presidente era Dios. Y muchos venezolanos tontos creyeron y decían que ese presidente era el comandante supremo, que era el eterno. Le sacaron un Padre Nuestro y cambiaron el Padre Nuestro. Cambiaron un credo y se lo pusieron a él. Se burlaron de Dios. Abandonaron la iglesia por el gobierno, por la política. Y a los sacerdotes porque que Dios lo tenga en descanse en paz. Que descanse en paz. A ese lo creyeron como el Salvador. Creyeron que era Dios. Y eso es un pecado mortal. Y sepa el mundo entero, y como sacerdote del Dios Altísimo, y con el conocimiento que tengo de la palabra de Dios, y con la autoridad que Dios me ha dado a mí como sacerdote del Dios Altísimo, que el mundo entero sepa que hasta que Venezuela no reconozca el pecado de idolatría, de haber adorado a ese hombre, jamás se levantará. Padre, estábamos viendo estos videos, bienvenido a Sin Filtro por Univista TV. En uno de ellos me sorprende porque es la celebración de la fiesta de San Juan y estábamos viendo precisamente a muchos residentes de La Guaira invocando a que la tierra tiemble. Es una fiesta que era católica porque es el primo de Jesucristo, San Juan Bautista, pero que ha convertido en una suerte de sincretismo, magia, brujería. Esto tiene algo, como dicen algunos, de responsabilidad en estar invocando al diablo. ¿Se lo puedo preguntar de esa manera? Desde siempre el poder maligno tiene su influencia en la sugestión humana y por supuesto cuando se unen el sincretismo con el esoterismo se produce toda una situación de maledicencia sobre un país y no es nada extraño que el 24 de junio, que es la fiesta de San Juan Bautista desde el mundo católico, pero que ha sido utilizado por el mundo oscuro, el mundo esotérico, como una manera para interpretar ciertas acciones malévolas sobre personas y sobre situaciones, se combinaran en ese día. En lo particular, Alejandro, no creo que el poder maligno tenga tanta potencia como para hacer temblar una ciudad como ocurrió en Caracas y La Guaira y en otras zonas de Venezuela. Lo que sí creo es que todavía nosotros los venezolanos estamos salpicados por esa terrible peste de esoterismo que sembró el pasado mandatario que ya está de feliz memoria para muchos y de mala memoria para otros. El dictador. Yo estoy convencido de que la brujería todavía persiste en la política venezolana y el esoterismo es una política de Estado de la actual situación gubernamental que está dirigiendo el país. Fíjese, usted no le da tanto peso. Estamos en un momento importante de cambio después del 3 de enero. Cuando llega Chávez al poder, ocurre el deslave de La Guaira.
Hoy ese Estado está sufriendo lo mismo cuando se está esperando un cambio. Usted me ha mencionado que no cree que el mal tenga tanto poder. Yo lo he escuchado en algunos momentos e incluso hicimos un espacio para Univista donde relató de toda la brujería, toda la desaparición de niños, todos los sacrificios humanos que se hacían. Realmente cree que realmente esto tenía que ocurrir, no es un aprendizaje del cielo, no es una factura que nos está mandando la vida, no es karma, padre. Cuando entra un sistema malévolo en un país, como fue el que entró en el año 98 a Venezuela y se constituyó en el año 99, y empezó toda la tragedia, Alejandro, toda esta tragedia política, social, económica y espiritual, moral y militar, entró con una situación de sufrimiento geográfico, que fue el deslave del Estado Vargas el pasado 15 de diciembre del año 99, que coincidió con la aprobación de la actual Constitución Bolivariana. Allí comenzó toda la tragedia, porque no se respetó la vida. Inclusive, el infortunado dijo en aquel momento lo que repitió Bolívar en el terremoto de Caracas, cuando en el año 1812 el Libertador dijo: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Esas mismas infelices palabras las repitió Hugo Chávez Frías en la mañana del domingo 15 de diciembre del año 99, cuando en vez de suspender aquel referendo consultivo para aprobar o no la Constitución actual, ellos más bien hicieron caso omiso a esos miles y miles de muertos del deslave de Vargas e impusieron el sistema político. Después del año 2000, Alejandro, el pretexto para empezar a robar y empezar a saquear el país fue la ayuda al Estado Vargas, que comenzó con el Plan Bolívar 2000 y el famoso Fondo Único Social, que fue el epicentro, ya no de un terremoto geográfico o de un deslave, sino del deterioro económico de un país. Y que ahora, en esta situación de itinerato que estamos en esta realidad venezolana, que para muchos todavía es inexplicable, nosotros tengamos esta tragedia el 24 de junio con la fiesta de San Juan. Por supuesto, cabe la posibilidad de relacionar lo que ellos invocaron al diablo en ese momento con lo que pasó en el suelo geográfico de Venezuela. Sin embargo, tengo que decirte que no es el primer terremoto que ocurre en esa zona y no es el primer sismo grande que sufre Venezuela. Ya nosotros, como país, hemos tenido desde el año 1641 diferentes terremotos. En ese año, 1641, fue el terremoto de San Bernabé, el 11 de junio, que destruyó casi el mismo sitio, Caracas, La Guaira. El segundo terremoto que la historia de Venezuela nos narra fue en 1812, conocido como el terremoto del Jueves Santo, porque coincidió con esa fecha religiosa de Semana Santa. Fue un terremoto donde casi hubo 20.000 muertos y fue precisamente un 19 de abril. Imagínate tú, ¿no? En el año 1900 fue el tercer terremoto grande de Venezuela, conocido como el terremoto de San Narciso, el 29 de octubre. Allí se destruyeron varias zonas como de Caracas, La Guaira, Miranda, Aragua y una parte de Carabobo. El quinto terremoto fue el terremoto llamado de Caracas, también conocido como el terremoto de Santa Marta, ya que fue el 29 de julio del año 67, donde hubo más de 200 muertos. Claro, padre. Ese terremoto fue... Perdone que lo interrumpa, pero sabemos, y no quiero mezclar aquí pensando que los fenómenos naturales tienen que ver con esta tragedia de nosotros. Estamos en eso absolutamente claro. Pero quiero aprovecharme de su experiencia y la cercanía que tuvo en algún momento usted con el dictador fallecido Hugo Chávez Frías y lo que está ocurriendo actualmente. Fíjese, dejamos de adorar, y esto quiero ser lo más responsable posible. Yo soy católico, apostólico y practicante de la iglesia romana. Veo que el hombre ha dejado de adorar a nuestro Creador, han desviado, e incluso en el liderazgo político pasó con Chávez
ya hablaremos nuevamente de sus rituales, lo resumiremos, pero actualmente es el líder político que es más importante. Tiene que tener un papel protagónico y todo el mundo apunta a ello. Entonces, lo decía el padre al comienzo de este espacio, que no vamos a mejorar hasta que no pongamos a Dios en su lugar y al hombre en su lugar. El político ha dejado de ser una figura pública, se ha convertido en una especie de mesías. Ejemplos recientes, Capriles, Guaidó, María Corina Machado. ¿Qué responsabilidad? Y es una pregunta muy amplia, pero me gustaría escucharle su respuesta. ¿Qué responsabilidad tenemos como ciudadanos de las tragedias naturales que estamos viviendo, que además se producen, pero se prolongan por el efecto del ser humano? El que está con Dios tiene el bien, tiene la bondad, tiene la justicia y la paz, y tiene la vida. El que está con el diablo tiene la muerte. Así de sencillo, Alejandro. Es decir, sabemos perfectamente que estos sátrapas que están actualmente en el gobierno, por decir gobierno, es un narcorrégimen, están adorando al diablo. Y muchos sectores ligados a este narcorrégimen están imbuidos dentro de la brujería, dentro del esoterismo y dentro de todas estas ciencias ocultas y llenas de maledicencia. Eso no pasa desapercibido en un país. Un país que tiene ya casi 28 años adorando a Satanás, adorando al diablo, hablando de la muerte, hablando del pacto de sangre, haciendo pactos esotéricos, haciendo pactos fáusticos, no puede pasar desapercibido en una nación que además que fue sumergida al robo y a la corrupción, al pillaje y al narcotráfico, se le sumó toda esta situación de maledicencia y toda esta situación de brujería. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Una cosa no tiene tanta fuerza en la naturaleza como es el mal, pero sí tiene una fuerza de sugestión y una fuerza de que nosotros no podemos seguir aguantando una nación que está adorando al diablo, que está adorando la muerte, que han hecho pactos de sangre, que han hecho sacrificios humanos para imponerse en el poder. Claro, es decir, y se mantienen de esa manera. Fíjese la desaparición de niños, lo contábamos en el espacio de ayer aquí en Sin Filtro. Están desapareciendo y usted sabe muy bien de los sacrificios y quiero que le hable al público nuevamente de ellos. Lo que hacía Hugo Chávez Frías con niños menores de edad es un tema que también es colateral a la tragedia que estamos viviendo desde hace una semana, pero que es real. Es decir, ¿nos puede dar detalles de ella? claro, por supuesto. ¿Qué pasaba? Que desde que Chávez regresó de la Horchila en el año 2002, el G2 cubano, que se ha mantenido también bajo este esquema de maledicencia y de pactos diabólicos, le impuso al gobierno de Venezuela la política de Estado de la brujería y sobre todo de los pactos diabólicos de sangre. ¿Y qué hacía? Evo Morales se traía a los niños indígenas de las montañas a Bolivia, Rafael Correa los trasladaba hasta Colombia. En Colombia, en los campamentos de la FARC y de ELN, los tenían allí secuestrados. Los que podían servir para ser mulas de la droga y ser guerrilleros activos de la guerrilla colombiana, los dejaban. Y los niños que tenían problemas de discapacidad, problemas mentales, problemas de tipo de minusvalía física, los enviaban a Venezuela, a las haciendas de Barinas, y de ahí los iban llevando poco a poco, paulatinamente, hacia 3 sitios, hacia la montaña de Sorte para hacer allí los sacrificios humanos, hacia la Horchila y hacia el Palacio Miraflores. Mira, esa práctica, lamentablemente, que nosotros no pudimos frenar porque no teníamos los estamentos políticos, militares y judiciales para poder poner preso a esos bandidos, no pasa desapercibido en un mundo. Y actualmente, ¿qué están haciendo con las víctimas que están allí en el terremoto de San Juan o terremoto 24 de junio? Están utilizando esas muertes, esa sangre para renovar sus pactos diabólicos. Es una cosa terrible. Por eso que yo les ruego a la providencia divina y le insto acá al gobierno de los Estados Unidos, que tiene este protectorado sobre Venezuela, que no pierda tiempo en traerse preso a esos malandros, a esos delincuentes, a esos asesinos que tienen delitos de lesa humanidad y que por hoy todavía, a pesar de que han habido tanta ayuda humanitaria enviada a Venezuela, ellos no permiten que esa ayuda llegue estrictamente y personalmente a los que más lo necesitan. Es más, te puedo decir esto: hay 2 zonas de La Guaira que son Palma Real, donde hay más de 160 edificios
tumbados por el terremoto, que más que los tumbó el terremoto fue la estructura mal hecha y edificios hechos con material desechable, donde produjo la muerte de tantos venezolanos. Y allí, en varios de esos apartamentos, hay caletas de dinero, hay caletas de droga, hay caletas de narcotráfico que las llevaban hasta la Chile. Y no quieren que los rescatistas, sobre todo norteamericanos, vayan a trabajar allí en el rescate de esos escombros a la gente que está todavía atrapada viva o a sacar los cadáveres, porque se van a dar cuenta de la droga y del dinero que estaba allí encaletado en esos edificios. Bueno, tienen y se debe hacer justicia. El llamado que se le hace al presidente Donald Trump como el tutor de esta situación que comenzó el pasado 3 de enero, yo también me sumo a sus palabras. Fíjese, usted como exorcista, hay algo que a mí también me llama poderosamente la atención. Yo no soy el más bueno de este planeta Tierra, no voy a competir con ello, pero sí veo que uno tiene unos mandamientos, unas líneas. Yo le tengo temor a Dios y por ello trato de portarme bien. Viendo las imágenes, compartiendo lo que todos como venezolanos, toda la comunidad, la miseria humana, militares robando, gente saqueando, llevándose televisores, que para nada sobre el cadáver, la ropa de gente que está todavía atrapada viva, tratando de ser rescatada. ¿Por qué nos convertimos en personas tan malas? Entonces, vuelvo a lo que usted me dijo al principio, algo en lo que no estoy de acuerdo. Creo que el mal pareciera estar triunfando hasta ahora. El mal está triunfando en Venezuela, sin duda alguna, Alejandro. Es decir, el mal tiene poder, no es todopoderoso, porque el todopoderoso es Dios. Pero el mal tiene poder, y el mismo Jesucristo se lo dijo a San Pedro cuando le entregó simbólicamente las llaves de la iglesia. Él le dijo: te daré las llaves para que el mal no derrote el poder de la iglesia. Es decir, Jesucristo le admitió a San Pedro, el apóstol primado de Cristo, que el mal tenía poder. No tiene todo el poder que tiene el Dios, porque el único omnipotente, el único todopoderoso es Dios. Pero cuando un país, Alejandro, utiliza sus fuerzas armadas, su poder judicial, sus fuerzas políticas, sus empresarios, inclusive el sector religioso, para adorar al diablo, sencillamente no es una persona, no son dos, son millones de venezolanos y de venezolanas que están allí como una conchupancia con el poder político para entonces instaurar el poder del mal. Y eso sencillamente, Alejandro, aún persiste en Venezuela. Y mientras allá existan políticos, existan gobernantes, militares que le hacen el culto al diablo, Venezuela lamentablemente seguirá bajo este yugo de la inclemencia, de la tragedia, el sufrimiento y dolor y sobre todo de la muerte. Apelo nuevamente a su experticia como exorcista. ¿Qué podemos hacer cada venezolano, cada familia, para alejarnos? Si tenemos un vecino o un conocido que está en estas prácticas y se suma a darle poder al mal, ¿cómo podemos trabajarlo para minimizarlo? El padre Antonio Fortella, sacerdote exorcista español, del cual yo tengo la mejor admiración por él. Después que murió el padre Gabriel Amor, queda para nosotros los sacerdotes exorcistas en el mundo este modelo de padrino, diríamos, sacerdotal, que es el padre Fortella. Él, en el 2018, propuso para Venezuela el exorcismo magno. Lamentablemente, nuestros obispos en Venezuela no están ganados a hacer esta oración de exorcismo magno. ¿Qué es el exorcismo magno? Es que todos los obispos de Venezuela se vayan a la Catedral de Caracas y ahí hagan una oración de exorcismo en una Eucaristía. Y cada catedral de cada estado, los sacerdotes, con una capilla de oración de laicos, se vayan a ir a cada catedral a hacer la oración de réplica para liberar un país. Pero mientras veamos a una iglesia arrodillada al poder omnímodo de estos sátrapas demoníacos, sencillamente no podemos salir. Si la iglesia, que es la madre y maestra de la fe, no toma la iniciativa de hacer esta oración magna, este exorcismo magno y liberar de manera sacramental y litúrgica un país, nosotros no lo podemos hacer cada uno en su individualidad. Y lo segundo, como lo he dicho siempre, Alejandro, una vez que estos sátrapas salgan de allí del poder, Dios mediante, sea pronto, hay que destruir 3 sitios.
Hay que destruir el Palacio Miraflores. Que no quede piedra sobre piedra. Hay que destruir el cuartel de la montaña o lo que quedó del cuartel de la montaña y hay que destruir el helicoide. Esos 3 sitios son los 3 lugares donde impone el mal, la muerte y sobre todo el dolor del sufrimiento espiritual. Con esos sitios ahí de pie no podemos nosotros comenzar un nuevo país y una nueva patria. Bueno, fíjese, y me robó la última pregunta, pero le hago otra, porque le iba a hacer ese señalamiento. Había que acabar con ello como en Vargas. No se puede permitir en un camposanto, después de la tragedia del 99, volver a construir edificios y menos bajo los cánones de unos chavistas que lo único que le interesa es aprovecharse del dinero. Pero hay un cambio después del 3 de enero. Está la presencia del tutelaje del presidente Donald Trump, una decisión, durará lo que tenga que ser, pero nos permitió tener una luz al final del túnel. Yo siento, padre, que estamos, así como comenzamos, estamos terminando. Y por eso es que estamos viendo estos eventos de tal manera. ¿Cree y coincide conmigo en que al chavismo, al castrochavismo, le llegó su hora? Ya le llegó su hora. Lo que pasa es que aún nosotros no nos hemos convencido del rescate del país mediante la unidad. Mira, una de las cosas que yo decía con más fuerza era que era más fácil rescatar PDVSA, era más fácil reconstruir el sistema eléctrico, era más fácil reconstruir todo el aparato reproductor de Venezuela económico, que lograr la unidad y la paz en un país. Y nosotros, después del 24 de junio, ya nos olvidamos de que hay oficialismo y hay oposición, de que hay chavismo y de que hay opositores. Pareciera que la tragedia aparentemente ya rompió ese esquema de división, ya no hay 2 aceras. Lo que sí hay todavía en Venezuela son unos ladrones, unos narcotraficantes al frente del poder que deben ser totalmente destituidos, detenidos y traídos para acá para ser juzgados, acá en los tribunales de Estados Unidos. Y además tengo que decirte esto, lo que comenzó con sangre, en toda situación espiritual termina con sangre. Te pongo este ejemplo, Alejandro. ¿Cómo comenzó la vida de Cristo? La vida de Cristo comenzó con persecución y con sangre. Muchos inocentes murieron en aquella matanza que Herodes hizo. Es decir, la vida de nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacer justicia, que vino a instaurar el reino de Dios mediante la paz y el amor, comenzó con sangre y terminó con sangre. ¿Dónde terminó la vida de Jesucristo? En el Calvario. Y cuenta el evangelista San Juan que aún después de muerto Jesucristo, un soldado traspasó con su lanza el corazón y salió del corazón sangre y agua. Es decir, que este derramamiento de sangre mediante esta situación trágica ambiental es el último derramamiento de sangre de los venezolanos. Es decir, ya nosotros cerramos este ciclo de tragedia espiritual, ya se cierra totalmente este episodio maléfico de la historia del Caribe. Y por lo tanto, no solamente cae Venezuela, viene una caída de Cuba que ya es más inminente. Y soy de los que piensa, Alejandro, que va a ser más fácil sacar a los cubanos, sátrapas de La Habana, que sacar a Diosdado Cabello y a Delcy Rodríguez y su hermano de Miraflores. Y consecuentemente caerá también el mundo esotérico, maléfico y lleno de total situación de maldad que es de Nicaragua. Bueno, totalmente de acuerdo. Le agradezco de verdad sus palabras sinceras, padre, y por acompañarnos aquí en Sin Filtro. Le iba a hacer una pregunta, una inquietud, pero no sé si voy a pecar, pero me voy a atrever a hacérsela. Desearle la muerte a estos responsables de tanto sufrimiento en nuestra familia, en nuestros hogares, ¿es un pecado? No, no es pecado. Tú tienes que leerte el libro La fiesta del chivo. Te lo invito para que lo leas esta noche. La fiesta del chivo es un libro que narra precisamente lo que sucedió en Dominica, en República Dominicana, en tiempo de Chapita. Y cuenta allí una anécdota que le ocurrió al arzobispo de República Dominicana, Santo Domingo. Le llega una señora y le dice, Santo Padre, señor obispo, yo necesito confesarle que yo le deseo la muerte a este hombre que está en el poder, el Chapita. Eso es pecado. Y el obispo le dice, no es pecado desearle el mal al mal.
lo que tenemos que decir la palabra correcta. Que el Señor te reprenda, como le dijo San Miguel al mismísimo diablo cuando quiso robarle el cuerpo de Moisés. En el libro de Judas 9, un libro del Nuevo Testamento que es poco leído por los católicos y también por los evangélicos, casi ignorado por el mundo cristiano. En ese libro de Judas, que no es Judas el malo, Judas el bueno, Tadeo, allí narra San Judas un episodio, Alejandro, interesantísimo. Se muere Moisés y el diablo quiere robarle el cuerpo a Moisés para esconderlo y que se desaparezca de la faz de la tierra. Y vino San Miguel Arcángel, el príncipe de las huestes celestiales, vino a rescatar el cuerpo de Moisés y se enfrentó entre él y el diablo. Imagínate esa pelea entre San Miguel y Satanás. Tremenda pelea. Yo hubiera querido estar allí en un palco en VIP viendo esa lucha. ¿Y qué hizo San Miguel? San Miguel no lo ofendió, ni le deseó la muerte, ni lo maldijo. San Miguel le dijo, que el Señor te reprenda. Mira, Alejandro, tiene más fuerza espiritual y tiene más fuerza letal que tú le digas que el Señor los reprenda que tú le desees la muerte. Bueno. Porque deseas la muerte que ellos desaparezcan. Pero cuando decimos que el Señor te reprenda, le estamos diciendo que se acabe él, que se acabe ella y que se acabe todos los que piensan como ellos. Así de sencillo, hermano. Que el Señor te reprenda. Voy a hacer una lista larga de personas que quiero que el Señor los reprenda. Gracias, amén. Padre. Yo también me la paso y yo te acompaño. Gracias, Padre José Palmar, por acompañarnos hoy en Sin Filtro. Mañana, por cierto, hablaremos de otras personas que necesitan ser reprendidas. En esta lista las incluiré. Desde el mausoleo creado por arquitectos que además construyeron esos edificios que hemos visto imágenes que están rellenos de anime. Una desgracia que permitió tantas muertes, van a estar incluidas en esa. Era el Padre José Palmar, yo soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro, por aquí por Univista TV.